El hombre que estaba poseído y atormentado por demonios, entre ellos, tuvo una experiencia notable en su transformación después de conocer a Jesús. Sin embargo, la gente de la ciudad donde esto sucedió se molestó por la presencia de Jesús y le pidieron que se fuera, y él les concedió su petición. Esto fue sorprendente, ya que el trabajo que Jesús estaba haciendo había atraído a una gran multitud que quería encontrarse con él y hablar con él. Sin embargo, esta situación no resultó en un desarrollo positivo. Toda la ciudad se reunió en una especie de reunión de oración, pero sus oraciones iban dirigidas contra su propia bendición, lo cual era una situación terrible. La naturaleza de sus oraciones era negativa, pero fueron escuchadas y Jesús partió de su dominio. Esto resalta cómo a veces las personas pueden tener más miedo de lo que Jesús hará en sus vidas que de lo que Satanás está haciendo en ese momento, y esto puede ahuyentar a Jesús. El hombre que había sido liberado de los demonios deseaba apasionadamente seguir a Jesús como discípulo. Sin embargo, Jesús lo envió de regreso a casa y le ordenó que contara todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por él. Este hombre, que anteriormente estuvo poseído por demonios, se convirtió en mensajero de las grandes obras que Jesús realizó en su vida. Llegó a ser conocido por un nombre maravilloso que evocaba la increíble obra que Jesús había hecho por él. Inicialmente, el hombre estaba interesado principalmente en lo que Jesús podía hacer por él, pero después de su encuentro con Dios, anhelaba a Jesús en sí mismo. Aunque el deseo del hombre de seguir a Jesús era comprensible y sincero, Jesús reprendió esta intención y le dijo al hombre que regresara a casa. La razón de esto fue que este hombre podía servir como luz entre la gente que vivía en estas ciudades gentiles de una manera que Jesús y sus discípulos no pudieron. Si hubiera tenido miedo, los demonios podrían haber regresado. Jesús indicó que el hombre no necesitaba estar físicamente cerca de él, ya que había sido sanado de tal manera que no volvería a enfermarse. El hombre obedeció y compartió el mensaje de las grandes cosas que Dios había hecho por él por toda la ciudad. Su historia destacó el valor de una vida para Jesús, la transformación que puede ocurrir y cómo, con Jesús, nadie está más allá de la esperanza. Su experiencia demostró que con Jesús nadie está más allá de la esperanza, y recibió instrucciones de proclamar las grandes cosas que Dios había hecho. Esto demuestra cómo la transformación y la gracia de Dios pueden ser testigos poderosos en nuestras vidas e influir positivamente en quienes nos rodean. Habla demoníaca y no el hombre mismo. Esto ilustra la naturaleza de la posesión demoníaca, en la que un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y a veces manifiesta su propia personalidad a través de la personalidad del anfitrión. Aunque la posesión demoníaca se reconoce como una realidad, es fundamental no exagerar el problema ni poner excesivo énfasis en la actividad demoníaca. La Biblia no nos da información detallada sobre cómo alguien llega a ser poseído por un demonio. Las supersticiones, la participación en juegos ocultos supuestamente inofensivos, prácticas espiritistas, engaños de la nueva era, magia y otras actividades pueden abrir puertas al engaño y al peligro demoníaco. Las personas a menudo se sienten atraídas por las cosas ocultas o demoníacas porque aparentemente encuentran algún tipo de beneficio o respuesta. Sin embargo, detrás de esto hay un espíritu demoníaco operando, y los demonios desean habitar los cuerpos para promover su rebelión contra Dios. Los demonios también atacan a los seres humanos porque desprecian la imagen de Dios y buscan distorsionar esa imagen. Respecto a los cristianos, sus tácticas son limitadas ya que han sido desarmados por la obra de Jesús en la cruz. Sin embargo, pueden intentar engañar y restringir a los cristianos, a menudo atrapándolos en el miedo y la incredulidad. En Colosenses 2 versículo 15, se menciona que Jesús desposeyó a los principados y potestades, fuerzas sobrenaturales del mal que obran contra nosotros, llevándolos cautivos en su desfile triunfal. Triunfó sobre estas fuerzas a través de la cruz. En el episodio descrito, el hombre poseído por el espíritu demoníaco temía ser atormentado por Jesús, considerando que ya se encontraba bajo constante tormento por parte de los demonios, que dominaban su cuerpo, mente y alma. Jesús pidió el nombre del espíritu demoníaco, Legión, para obtener autoridad sobre él y liberar al poseído.
Este era un procedimiento común en ese momento para los exorcistas judíos, ya que se creía que conocer el nombre del demonio otorgaba autoridad. Sin embargo, la autoridad de Jesús sobre los demonios era muy superior a las supersticiones de la época. Probablemente hizo esta pregunta no para ganar poder, sino para comprender completamente el alcance del problema, demostrando su autoridad divina sobre los espíritus malignos. El poseído estaba bajo la influencia de muchos demonios, no solo de uno. La referencia a legión nos recuerda que un legionario romano normalmente estaba formado por unos 6.000 hombres, lo que implica que el hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios. Los demonios que habitaban al hombre no querían ser aprisionados en el abismo, el pozo sin fondo del que habla el libro del Apocalipsis. Parece ser un lugar de prisión para ciertos espíritus demoníacos. Preferían la acción a la ociosidad. Cuando Jesús los echó fuera, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Aunque pueda parecer extraño que los demonios pudieran habitar cuerpos animales, esta idea también se sugiere en Génesis 3. Era apropiado que los demonios fueran arrojados a los cerdos, ya que los cerdos no eran animales kosher, impuros en la ley judía. Tenga en cuenta que ni siquiera los demonios pueden afectar a los cerdos sin el permiso de Dios, así como un demonio no puede entrar en los cerdos sin el permiso divino. Su malicia es limitada frente a quienes tienen a Dios como protección y defensor. Satanás está tan inclinado al mal que lo haría con los animales si no puede hacerlo con los seres humanos. Jesús permitió esta transferencia de demonios a los cerdos como parte de una demostración de su autoridad sobre los demonios. Sin embargo, el momento de plena demostración de su autoridad sobre los demonios ocurriría en la cruz, como se describe en Colosenses 2 versículo 15, donde se dice que Jesús desarmó a los demonios en su ataque a los creyentes, convirtiéndolos en un espectáculo público de derrota y triunfo sobre ellos en su obra en la cruz. Los espíritus demoníacos hicieron que la manada de cerdos actuara erráticamente, haciéndolos correr sin control por las laderas hacia el lago, donde finalmente se ahogaron. Esto demostró el poder destructivo de los espíritus y de su comandante. Esta acción demostró que la verdadera intención de estos demonios era destruir al hombre, así como destruyeron a los cerdos. Algunos pueden considerar que esto es injusto para los dueños de los cerdos, pero el énfasis aquí está en liberar al hombre del dominio demoníaco y demostrar el poder y la autoridad de Jesús. Este episodio ilustra poderosamente cómo Jesús valoraba la vida humana más que cualquier otra cosa, como una piara de cerdos. Charles Spurgeon, un renombrado predicador, hizo sabias observaciones sobre cómo los demonios afectaban a los cerdos, destacando que los cerdos preferían la muerte a permanecer bajo el dominio de los demonios. Si los seres humanos no estuvieran en peor estado que los cerdos, opinarían lo mismo. Esto refleja la idea de que la influencia demoníaca es terrible y destructiva. Cuando los pastores que se encargaron de los cerdos vieron lo que sucedió, huyeron e informaron a la ciudad y al área circundante. La gente vino a ver lo que había sucedido y encontró al hombre de quien los demonios habían sido expulsados sentados a los pies de Jesús, vestidos y con pleno juicio mental. Los hizo asustados y maravillados. Aquellos que presenciaron el milagro compartieron la noticia con otros sobre cómo el hombre que había sido poseído por los demonios había sido curado. Sin embargo, en lugar de expresar gratitud o alegría, la multitud de la región de Gadarens y las áreas vecinas le pidieron a Jesús que abandonara esa región. Fueron sobrecargados de miedo, y la visión del hombre ahora libre de demonios era inquietante para ellos. Parecían tener más miedo de un hombre restaurado que un hombre poseído. La reacción de la multitud refleja cuán inesperado y sobrenatural puede instigar el miedo y la incertidumbre en las personas. Sin embargo, Jesús respetó su solicitud, entró en un bote y se dirigió al lado oeste del mar de Galilea. La actitud de la multitud ilustra cómo las personas pueden resistir el cambio, incluso cuando son testigos de eventos milagrosos, y cómo el miedo a lo desconocido puede superar la gratitud por una vida transformada. Esto también muestra cómo la intervención divina puede desafiar las creencias y expectativas de las personas. El hombre que fue poseído y atormentado por demonios, entre ellos, tuvo una experiencia notable en su transformación después de encontrar a Jesús.
Sin embargo, las personas en la ciudad donde sucedió esto estaban molestos por la presencia de Jesús y le pidió que se fuera, y él respondió a esta solicitud. Esto fue sorprendente porque el trabajo que Jesús estaba haciendo había atraído a una gran multitud que quería conocerlo y hablar con él. Sin embargo, esta situación no resultó en un desarrollo positivo. Toda la ciudad se reunió en una especie de reunión de oración, pero sus oraciones fueron dirigidas contra su propia bendición, lo cual fue una situación terrible. La naturaleza de sus oraciones fue negativa, pero estas oraciones fueron escuchadas, y Jesús partió de sus dominios. Esto resalta cómo a veces las personas pueden tener más miedo de lo que Jesús hará en sus vidas que lo que Satanás está haciendo en este momento, y esto puede alejar a Jesús. El hombre que había sido liberado de demonios deseaba ardientemente seguir a Jesús como discípulo. Sin embargo, Jesús lo envió de regreso a casa, instruyéndole que le dijera todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por él. Este hombre, que anteriormente fue poseído por demonios, se convirtió en un mensajero de las grandes obras que Jesús hizo en su vida. Se hizo conocido por un nombre maravilloso que evocaba el increíble trabajo que Jesús había hecho por él. Inicialmente, el hombre estaba especialmente interesado en lo que Jesús podía hacer por él, pero después de su encuentro con Dios, anhelaba a Jesús en sí mismo. Aunque el deseo del hombre de seguir a Jesús era comprensible y sincero, Jesús reprendió esta intención y le dijo al hombre que regresara a casa. La razón de esto fue que este hombre podría servir como una luz entre las personas que vivían en estas gentiles ciudades de una manera que Jesús y sus discípulos no podían. Si hubiera permanecido con miedo, los demonios podrían haber regresado. Jesús indicó que el hombre no necesitaba estar físicamente cerca de él, ya que había sido sanado de tal manera que no se enfermara nuevamente. El hombre obedeció y compartió el mensaje de las grandes cosas que Dios había hecho por él en toda la ciudad. Su historia destacó el valor de una vida para Jesús, la transformación que puede ocurrir y cómo, con Jesús, nadie está más allá de la esperanza. Su experiencia mostró que con Jesús nadie está más allá de la esperanza, y se le indicó que proclamara las grandes cosas que Dios había hecho. Esto demuestra cómo la transformación y la gracia de Dios pueden ser testigos poderosos en nuestras vidas e influir positivamente en las personas que nos rodean. Nos invita a reflexionar profundamente sobre el valor de la transformación que Jesús puede traer a nuestras vidas y cómo el miedo a lo desconocido muchas veces nos impide recibir las bendiciones que Él quiere darnos. A veces nos quedamos atrapados en nuestra zona de confort, preocupados por lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas o por lo desconocido que Él representa. Sin embargo, la historia de este hombre poseído por demonios nos enseña que, independientemente de nuestro pasado o las adversidades que enfrentemos, nunca estamos más allá de la esperanza cuando buscamos la ayuda y la transformación que solo Jesús puede ofrecer. Podemos ser testigos vivientes del poder restaurador de Cristo y proclamar las maravillas que ha obrado en nuestras vidas. A veces la fe exige que confiemos en Jesús, incluso cuando no entendemos completamente sus planes para nosotros. Quizás no entendamos por qué Él nos dirige de una manera específica, pero podemos confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Así que no permitamos que el miedo o la desgana nos impidan abrazar los cambios y las bendiciones que Jesús quiere traer a nuestras vidas. Esta historia nos desafía a ser valientes, abrazar la transformación, ser testigos del amor de Dios en nuestras vidas y compartir las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Es una oportunidad para reflexionar sobre cuánto nos impulsa nuestra fe a seguir a Jesús, incluso cuando eso significa dejar atrás lo familiar y abrazar lo desconocido. Nuestras historias pueden inspirar a otros a buscar a Jesús, enfrentar sus miedos y experimentar la transformación que Él ofrece. Que nosotros, como ese hombre sanado, seamos conocidos por un nombre que evoque las maravillas de Cristo en nuestras vidas y compartamos el mensaje de esperanza y restauración que Él nos ofrece a todos.